La lengua es la carta de la navegación. El indígena puede poner corona, puede poner el traje tradicional, se puede pintar, pero la lengua es lo primordial. Se casaron mis padres y nosotros estudiamos en el internado. Nos ponían un palo en la boca para nosotros no hablar nuestra lengua. Yo me quedé en el Putumayo por muchas razones. Me enamoré. De otras etnias nos dijo que formáramos un cabildo y formamos un cabildo multiétnico. Ya después como que no nos entendimos nada, entonces ya cada uno cogió su grupito. Así fue que comenzamos. Desde entonces ya ha habido 2 generaciones. Algunos unas palabras hablan. Buscaban de alguna u otra manera unirse para poder recuperar un poco esa cultura. Y de ahí empezaron a recoger personas de su mismo pueblo y eso es lo que hoy en día es la comunidad indígena Muruy Monilla Mena. Empezamos ya a coger la pastoral social, llegó el programa Fortaleciendo, donde ellos son los que nos apoyan en todo lo que tiene que ver el ámbito del liderazgo, de la organización. Tuvimos la gran oportunidad dentro de esta iniciativa tener un viaje de 10 personas a La Chorrera. Nos fortaleció en todos los pilares que nosotros estábamos buscando: cultura propia, la lengua, gobierno propio, territorio. Hemos logrado ser un resguardo indígena que vive desde los usos y costumbres propios. Los retos que enfrenta la iniciativa es el reconocimiento a la propiedad de nuestro territorio. Tener la propiedad de manera legal, la constitución de que es un terreno para nosotros como comunidad. Y realmente las comunidades indígenas, independientemente del pueblo que sea, lo que necesitan son tierras. ¿Por qué? Porque de ella viven. Esos son los que le dan los alimentos, los trajes que tenemos, la artesanía, lo dan son la tierra, las plantas. Vemos hacia el futuro. La idea, digamos, es constituirnos como resguardo, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida y de pronto, digamos, a través del tiempo, las nuevas generaciones se empoderen también enseñando la cultura y que nunca se acabe, ¿no? Que cada vez haya más fortalecimiento. Porque al constituirnos como resguardo vamos a tener mucha más visibilización y vamos a ser más apoyados en muchos ámbitos. De ahí sale la iniciativa sociopolítica.